Si escudriñamos la historia, podemos encontrar retazos de prácticas ocultas que al día de hoy pueden ser consideradas desde extravagancias sin sentido a vista del ojo común hasta asuntos de lo cotidiano. Si bien sabemos, estas prácticas han sufrido por años de persecuciones y cambios desde eras antiguas en su proceso de transformación y transición hasta encontrar su lugar en la era moderna. Y en este video, observaremos los procesos históricos por los que esta ingeniería natural ha dejado su rastro a través de los siglos. Desde el Paleolítico, el ser humano ha recurrido a la elaboración de herramientas para sostener su prevalencia evolutiva y facilitar labores como la caza, la recolección de recursos, entre otros, y con el paso del tiempo, nuevas y más sofisticadas adecuaciones se fueron integrando al total de habilidades y capacidades con las que esta criatura disponía para sobrevivir, como la manipulación de los elementos y la elaboración de medicinas naturales. A medida que pasaban las eras, no solo descubrimos la forma de converger ideas en símbolos para el desarrollo de una óptima organización tribal y agricultural, sino también desarrollamos la capacidad de transmitir ideas de una mente a otra mediante la articulación y recepción de sonidos vocales. Así, con el paso del tiempo, lentamente nos fuimos adentrando a lo desconocido y descubriendo y comprendiendo la realidad en la que nos vemos sumidos. Luego de prosperar, las primeras civilizaciones comenzaron su proceso de expansión y descubrimiento en materias como la guerra, la razón y la moral, o el cultivo del alma. Los egipcios trazarían un punto de cambio en el auge del conocimiento de las leyes universales que, solo hasta el siglo VI a.C., fueron compartidas a Pitágoras, quien, tras haberlas obtenido luego de superar un duro desafío en su peregrinaje por sabiduría, las popularizó en el mundo heleno y formó su propia hermandad, la Hermandad de los Pitagóricos, conformada principalmente de matemáticos, músicos, filósofos y astrólogos. En los tiempos antiguos, la intolerancia religiosa era poco común, pues la gente alababa a diversos dioses y diosas. Sin embargo, esta tolerancia terminaba cuando algún grupo religioso se veía envuelto en actos criminales, como es el caso de la persecución romana a los mistericistas báquicos en el año 186 a.C., lo cual llevó a Roma a prohibir toda práctica privada, precedente que llevó al temprano Imperio Romano a la posterior persecución de los cristianos y ulteriormente a las tradiciones precursoras del ocultismo, estableciendo así las bases para la quema de brujas que tomaría lugar siglos más tarde. Ya a inicios del segundo siglo, una nueva corriente filosófica nace en paralelo con el neoplatonismo, el gnosticismo y, entre tantas más, el cristianismo. Pues hablo de la filosofía hermética, filosofía que vino de la mano de su propia Biblia, el Corpus Hermeticum, un compacto de 15 tratados cuya creación se atribuyen a la figura greco-egipcia Hermes Trismegisto, a quien vincularon las cualidades de la deidad griega Hermes y al dios egipcio del conocimiento y la sabiduría, Thoth. Estos textos apócrifos predicaban la filosofía oculta, y su mayor impacto fue causado por una copia que sobrevivió a la persecución cristiana y llegó a la Italia renacentista unos siglos más tarde, para luego ser adquiridos y traducidos por Marsilio Ficino. A mediados del tercer siglo, el emperador romano Constantino suprimió las sanciones a los cristianos y otorgó a las iglesias una serie de privilegios. Los cristianos, apoyados por el imperio, respondieron atacando al paganismo. Luego de una serie de eventos, el hijo del hermanastro de Constantino, Juliano, fue declarado emperador y rápidamente restituyó la tolerancia para todas las religiones y restauró los templos paganos que habían sido abolidos. Sin embargo, en el año 362, Juliano se une a las fuerzas para apoyar a su imperio contra el conflicto persa y finalmente es herido mortalmente el año siguiente, y con él caen las últimas esperanzas del paganismo clásico. Casi 2 siglos más tarde, el emperador Justiniano despojó de todos sus derechos civiles a todos los no cristianos y herejes y ordenó el cierre de todas las instituciones educativas paganas,
Esto llevó a los perseguidos a buscar un nuevo hogar en las tierras del este. A pesar de los conflictos, la práctica oculta prevaleció con los años y fueron múltiples los contribuyentes que aportaron en su desarrollo, como el rabino Isaac el Ciego, quien en 1230 dio forma a una nueva manera de comprender la Torá. Sus enseñanzas, cuyos secretos eran tan valiosos que solo se podían transmitir de forma oral, dieron origen a la Cábala. En 1307, según los oficiales del rey francés Philippe IV, los templarios dieron abandono a su fe cristiana y convirtieron a Baphomet en su nuevo ídolo espiritual, dando lugar a la disolución de la orden cristiana por orden del Papa Clement IV 5 años más tarde. Años después, una pareja de alquimistas, tras haber viajado a España para recibir ayuda del anciano judío Canches para traducir unos textos antiguos, el escriba y coleccionista de libros Nicolas Flamel, junto a su esposa Perenelle Flamel, claman haber creado la piedra roja, dando así origen a la leyenda de la piedra filosofal. Independiente de que ésta haya existido o no, los historiadores están de acuerdo en que los Flamel existieron y que lograron obtener grandes riquezas de un origen sin explicación clara en los años venideros. Los diagramas de Flamel han sido un recurso fundamental para los alquimistas contemporáneos. Para ese entonces, las persecuciones a las brujas no habían cesado, y en 1428 estalló un gran juicio tras la petición de los campesinos de 7 distritos del sur de Suiza. Los acusados de brujería eran brutalmente torturados y negaban admitir su poder, y quienes confesaban encontraron su final en la hoguera. La cacería de brujas se había vuelto tan popular en Europa que fueron impresos diversos manuales para la identificación de practicantes de magia, como el Malleus Maleficarum en 1486, el cual se transformó en el tratado más utilizado para la identificación y castigo de herejes, o el libro Daemonology, escrito por el rey escocés James IV en 1597. Sin embargo, estas condenas y asesinatos sin sentido se enfriarían en 1736, tras la aprobación de la ley de brujería en Inglaterra, la cual redefinió al ocultismo como un fraude, señalando que todo aquel que se atreviese a hacer uso de la magia se arriesgaba a 1 año de prisión. Esta ley redujo paulatinamente la cólera hacia lo extraño, siendo en 1782 la última ejecución por brujería, y ya en 1944 fue llevado a cabo el último arresto por esta ley. A lo largo de la historia, han sido numerosos los eruditos que han aportado al entendimiento del oculto, como el profesor Paracelsus von Hohenheim, quien tras su muerte en 1541 dejó un gran legado de sus voluminosos libros de medicina, alquimia y magia, los cuales se transformarían en un pilar fundamental del renacer alquímico que tomaría lugar 4 siglos más tarde. Otros grandes que hasta hoy circulan en boca de miles por su enorme influencia han ayudado a moldear el concepto moderno del oculto, como Agripa o Nostradamus. Incluso algunos fueron favorecidos por aceptar ayudar a grandes figuras históricas, como fue el caso del astrólogo John Dee, quien calculó la fecha exacta de la coronación de la reina Isabel I en 1669. Incluso el Papa Urbano VIII solicitó la ayuda del mago italiano Tommaso Campanella para repeler los efectos de una siniestra conjunción de un eclipse solar en su carta astral. Tras la Revolución Haitiana en 1791, los refugiados de Haití llevaron las tradiciones vodú a Nueva Orleans, ciudad cuyo ambiente espiritual y religioso ya eran complejos, la cual se transformó en el puente de entrada de la religión africana, contribuyendo así con una parte de su rica herencia al ocultismo occidental. No solo en el siglo XIX, sino desde siempre, la curiosidad y deseo de la gente por contactar a los difuntos ha causado eco en las fantasías de muchos, y en 1848 emergió un nuevo movimiento, el espiritismo, cuyas sesiones están cargadas de anécdotas extrañas y misteriosas, y en muchos casos, fraude. Para ese entonces, las sociedades secretas y organizaciones ocultistas ya tenían cimientos firmes, como los Rosacruces,
o el Club del Fuego Infernal, la Hermandad de Yulis, o como lo fueron las logias masónicas, pero ni una ha sido tan contribuyente a la expansión del conocimiento sagrado como lo fue la Sociedad Teosófica, cuya misión es la de formar una hermandad que no distinga raza, sexo o color para el estudio comparativo de religiones y filosofías con el fin de investigar las leyes inexplicables de la naturaleza y el latente potencial del ser humano. Durante el siguiente siglo, los avances en psicología revolucionaron el entendimiento de la mente humana, y una de las figuras más conocidas y respetadas en esta área fue Sigmund Freud, quien derribó lo que quedaba de la moral victoriana, mas su visión de que las profundidades de la conciencia estaban dominados por la sexualidad no terminó de convencer al psiquiatra suizo Carl Jung, quien no terminó del todo convencido por las teorías de Freud y enlazó la información estudiada de los sueños y del inconsciente humano con enseñanzas alquímicas y ocultistas, relacionando el proceso de perfeccionamiento de la materia con el proceso de florecimiento del alma, determinando el conjunto de imágenes arcaicas reprimidas en el subconsciente de los individuos con el enlace a nuestro mayor potencial de desarrollo individual, dando paso al estudio simbólico de relatos, leyendas y tradiciones místicas. Entre muchas sociedades ocultistas que han formado parte de nuestra historia, ni una fue tan infame como la Sociedad Thule, la cual predicó una explosiva mezcla de ocultismo racista y ariosófico y políticas de extrema derecha. Dentro de los objetivos de esta sociedad se encontraba el fundar un grupo político que atrajera a las clases trabajadoras. Luego de encontrar al candidato indicado para liderar este movimiento ideológico, este partido terminó por transformarse en el partido nazi. En 1948 nace la revista Fate, la cual atrajo a una multitud de lectores, pues los relatos de fantasmas avivaban la llama de la curiosidad. Las realidades alternas encontraban cobijo en las extensas explicaciones que el público compartía con la editorial, y la sabiduría ocultista atraía a todo aquel que deseara aprender de esta área. La mezcla de conocimiento y los anuncios de diversas escuelas ocultistas atrajeron a un gran público. Para ese entonces, ya rondaban rumores de personajes contemporáneos como Crowley o Elena Blavatsky, y junto a los movimientos de los 60 y 70 y a diversas figuras populares que ayudaron a la propagación de esta información, posteriormente se dio lugar al nacimiento del movimiento New Age. Más tarde volvería el renacer alquímico, y esta disciplina retomaría su papel tradicional entre las más importantes del ocultismo, gracias a la escuela Paracelsus Research Society, fundada en 1960, la cual proporcionó grandes estudios y avances en el área de la fitoterapia y propulsó posteriores practicantes de la magia verde centrados en el herbalismo. Más tarde, el 31 de octubre de 1979, fueron lanzados al mercado y al mismo tiempo los libros Bajando la Luna, un estudio centrado en la contracultura pagana norteamericana y que vio la luz en la ciudad de Boston. Y mientras tanto en San Francisco fue lanzado el libro La Danza en Espiral, una guía introductoria a la Wicca, logrando así que esta práctica se popularizara y se propagara aún más. Esto también propulsó al estudio mágico de muchas más culturas que dormían bajo el velo de la historia. Gracias a estos aportes y a una alta aprobación pública, las prácticas ocultistas han alcanzado un gigantesco nivel de popularidad, sobre todo entre generaciones jóvenes que buscan crear una identidad política que se oponga a las ideologías nacionalistas evangélicas. Con el crecimiento de cientos de comunidades online e información que ronda de entre lo científico y lo espiritual hasta lo parapsicológico, solo podemos estimar un pronto nacimiento de una nueva era que converja la unión de lo material y lo etéreo. Si te ha gustado este video, compártelo y suscríbete. Pronto subiré más contenido relacionado con las artes místicas.